El título del sermón de hoy día es la parábola del sembrador. Y claramente cuando usted sigue la predicación expositiva que nosotros llevamos y llega el capítulo 4, lo primero que aparece entonces esta parábola del sembrador. Para eso le voy a pedir entonces que usted abra su Biblia en el capítulo 4 de Marcos. Marcos capítulo 4. Es un pasaje, es un fragmento largo de texto, vamos a leer 20 versículos, porque todo tiene que ver con la misma parábola. Espero que usted lo tenga, para que podamos entonces leer juntos este fragmento de la Escritura. Marcos 4, entonces. Marcos 4, versículo 1 comienza así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y no tenía raíz, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se nombró, que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Sin duda, la parábola del sembrador es una de las parábolas más reconocidas de Jesús, la más repetida, si es que no, dentro de las parábolas de que el Señor Jesucristo en la tierra. Entendemos que hay muchas parábolas que el Señor enseñó, ¿cierto? Pero esta particularmente es como de conocimiento público, muy rara la gente que no ha escuchado esta parábola. Y la gran mayoría de la gente que la ha escuchado tiene sin duda alguna idea de lo que esta parábola quiere decir. Pero nosotros hoy día vamos a tratar de profundizar en este pasaje para poder comprender de mejor forma, lo que nuestro Señor está hablando en este pasaje. Vámonos al texto entonces para esto. Dice el versículo 1 de Marcos 4.
Otra vez Jesús entonces, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Lo primero entonces que hace el autor de Marcos es contextualizar el lugar donde Jesús estaba. Ya vemos en muchos pasajes donde Jesús es seguido por una multitud. En este pasaje también podemos ver que hay mucha gente. Digamos, la enseñanza pública de Jesús fue, y lo volvemos a repetir, el ministerio, digamos, en tierra más importante, que era la predicación de su palabra. No era tanto hacer milagros, sino que lo más importante era la enseñanza que Jesús estaba dando. Y esto acontece en las orillas del mar de Galilea, un lugar también muy recurrente. El texto dice entonces que había mucha gente y es por eso que Jesús ocupa esta barca. No sé si se acuerdan que hace unos 2 o 3 sermones atrás hablamos de cómo el texto muestra de que Jesús pide que hagan una barca para tenerla junto a la orilla y en caso de que la multitud fuera tanta, él tuviera un lugar donde utilizarlo, en este caso como púlpito, que es el momento, lo que está haciendo ahora, y también con la intención de asegurar, de tener mayor seguridad, de que la gente no lo tirara al mar. Él hace esta separación, ¿para qué? Para que él pudiera libremente hacer una exposición ahí. Usó entonces esta barca con 2 finalidades, con una, la de separarse por temas de seguridad, y otra para utilizarlo de púlpito. De allí proyecta entonces la enseñanza a la gente, y había una multitud a la orilla del mar que estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y qué estaba entonces el Señor Jesús diciendo? Versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Una costumbre entonces que vemos en Jesús también es la de enseñar en parábolas. Lo vamos a ver en el recorrido entonces de este evangelio y en todo el evangelio. De cómo entonces el Señor empieza a enseñar en parábolas. En su ministerio terrenal, Jesús enseña en estas parábolas. Ahora, mucha gente se va a preguntar qué es una parábola. La verdad que una parábola, perdón, la parábola son narraciones de acciones, por ejemplo, cotidianas, cosas que se dan o que se ven normalmente. Son narraciones que tienen una enseñanza espiritual detrás. Eso es una parábola, por definición. Son la narración de acciones cotidianas, historias cotidianas que suceden normalmente, pero que tienen una enseñanza espiritual detrás. Entonces, de esta forma es que Jesús enseña, ¿cierto? Y es así que Él muestra su doctrina, su enseñanza. Doctrina es enseñanza. Versículo 3. Y dice el Señor, oíd, llama la atención de lo que está diciendo, escúchenme, oíd, y comienza. Y aquí entonces el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que, primero, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Este es el primer caso, la primera parte. Pero otra parte, la segunda, cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces secó. Versículo 7. Por otra parte cayó entre espinos, una tercera parte. Y dio fruto, pues flotó y creció y produjo a 30, 60, perdón. Y otra parte cayó en espinos y los pinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Esta era la tercera parte. Pero la cuarta parte, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues flotó, creció y produjo a 30, 60 y 100 por uno. Lo primero entonces que notamos es que la narrativa de la parábola del sembrador pone 4 casos. 4 casos, 4 corazones, ¿cierto? Que nosotros vamos a poder después ver a qué se está refiriendo. Y fíjense lo que dice en el versículo 9 entonces. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y hay algo importante aquí.
A través de este texto nosotros vamos a poder ver que Jesús a la multitud que había ahí solamente les dio la parábola, no les dio la explicación de la parábola. Solamente entonces a ellos les dijo, le enseñó en parábolas. Y al momento de decir al que tiene oídos para oír, oiga, es como si Jesús estuviera diciendo, si alguien puede entenderlo, que lo entienda. Y vamos a poder comprender que aquel que puede entender este tema espiritual es aquel que tiene una obra del Espíritu Santo en su vida. Aquella persona que está aún muerta en sus delitos y pecados no podrá entender. Es como que si no tuviera oídos. Es por eso que dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta explicación, esta enseñanza va para ellos. La explicación entonces de esta parábola no se la da a la multitud y podemos ver entonces en el versículo 10 a quién le da esta explicación. Nosotros hoy día nos acercamos a la Biblia y podemos ver que está la parábola y la interpretación de la parábola. Pero en aquel momento no fue para todos. En aquel momento la explicación fue solamente a los que estaban cerca de él. ¿Qué dice el versículo 10? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Entonces sabemos que cuando Jesús estuvo solo y las personas que estaban alrededor de él, que eran, pensemos, su círculo más cercano, tradicionalmente nombra a los 12, esto quiere decir que eran más que los 12, ¿cierto? Jesús, nosotros sabemos que tenía más seguidores aún que los 12 apóstoles, había más gente que lo seguía, y es esta gente la que le pregunta. Cuando estuvo solo, entonces, los que estaban cerca de él le preguntaron sobre esta parábola, y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús dijo, a vosotros, a las personas que están aquí alrededor, es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. En otras palabras, Jesús le está diciendo a esta gente que estaba cercanos a él, que a ellos, a las personas que siguen a Cristo, que están cercanas a Cristo, les es dado dar a entender, les es dado el entendimiento de los misterios del reino de Dios. Pero los que están fuera, en este caso a los que no son parte de su círculo, Jesús dice solo en parábola. ¿Y por qué dice que para ellos es solamente las parábolas? Versículo 12 habla de la causa. ¿Para qué? Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es entonces impresionante la sentencia de Jesús en este pasaje. ¿Está diciendo Jesús acaso que le está enseñando a la gente en parábolas con la intención de que no entiendan? La respuesta es sí. Efectivamente, eso es lo que está haciendo el Señor y está clarificándolo en este momento. Para los demás, todas las cosas van en parábolas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, con la intención de que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. Nos trae a la memoria esta situación a lo que pasa con Isaías. Cuando Isaías tiene este encuentro con Dios, se encuentra con la santidad de Dios, ¿cierto? Y Isaías, que se creía muy espiritual, se encuentra de cara a cara con la santidad de Dios y se da cuenta que es un hombre perverso, un hombre inmundo, que todo lo que él creía que era muy bueno, se da cuenta que al reflejarse la santidad de Dios, se da cuenta que es asquerosamente sucio y que está condenado, está perdido. Dice, ay de mí, soy hombre muerto. Y viene, ¿cierto? Este querubín le pone, ¿cierto?, un carbón ardiendo, demostrando que su pecado está perdonado. Y Dios, en este caso Jehová, en el Antiguo Testamento, narra que dice, bueno, ¿a quién enviaré a darle enseñanza? Y estoy parafraseando esto.
al pueblo y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, yo voy. Fíjese lo que dice Isaías 6:8-9. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Y el Señor dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Está hablando exactamente de lo mismo. Estamos viendo que el Señor está enviando un mensaje a esta tierra, y aquí podemos ver en términos más amplios, está mandando un mensaje a esta tierra, pero para que la gente no lo entienda. Tenemos entonces un testimonio de Dios, palabras dadas por Dios que son dadas para que la gente no las pueda comprender. Entendiendo todo lo que está haciendo Dios, podemos comprender ahora, o nos extrañaría ahora que la gente que se acerca a la palabra no la entienda. Podemos darnos cuenta de que no es casualidad de que la gente vea, se acerque a la Biblia y no entienda nada. Es porque Dios la ha dado así. ¿Podríamos entonces nosotros concluir que la palabra de Dios es inentendible para el mundo? De todas maneras. La Biblia, hermanos, esta palabra de Dios es inentendible espiritualmente para el mundo. Alguien la puede leer y podríamos decir, armar quizás el contexto del pueblo de Israel y podría decir cuál fue la vida, pero comprenderla espiritualmente es imposible. ¿Y por qué? Porque sabemos que esta palabra santa, la palabra de Dios, fue soplada, ¿cierto?, por el Espíritu Santo de Dios, de una manera, ¿cierto?, espiritual. 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿A cuántas, y allí yo le hago una pregunta para que usted vaya, digamos, armando o recordando, ¿a cuántas personas usted ha escuchado decir, no entiendo nada de lo que leo en la Biblia? Más preocupante aún, ¿a cuántos profesantes de fe usted ha escuchado decir, yo me acerco a la Biblia y no entiendo nada? Por otro lado, mucha gente dice que la Biblia es, como dice el mismo texto de Corintios, locura. Son palabras tontas, son algo sin sentido, son falacias, son cosas inventadas, son escritas por el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. La gente podrá decir todas las cosas que quiera de la Biblia. No por eso va a cambiar la condición de la Biblia como palabra de Dios. Es la misma palabra la que nos enseña entonces que el mundo no puede comprender, y aún así Jesús en su ministerio, lo podemos ver ahí, está enseñando en parábolas en ese mismo momento. ¿Para qué? Para que la gente natural no entienda, solamente para que oiga el que tiene los oídos para escucharla. Nosotros, entonces, por tanto, y aquí tenemos que tomar una enseñanza y comprender también la grandeza de nuestro Dios, el amor para con nosotros. Nosotros entonces, como hijos de Dios, tenemos un hermoso privilegio dado por Dios. Un privilegio que el mundo no tiene, el cual es poder comprender los misterios de Dios expresados en la palabra. Sin duda, no todos los misterios de Dios están revelados a los hombres, incluso para nosotros los hijos de Dios, no todos. Pero sí podemos comprender los misterios hablando en términos generales. La gran mayoría de los misterios o de lo que enseña la Biblia lo podemos comprender. La gran mayoría de lo que está en la palabra nosotros podemos comprenderlo. Hay pequeñas cosas que son veladas, pero nosotros podemos acercarnos a cualquier fragmento de la Escritura y está, digamos, entendible para los hijos de Dios. Entonces, Jesús enseña este tema de lo que estamos hablando, de que al mundo le es cegado, no pueden entender, pero nosotros los hijos
sí está dado este privilegio, en el sentido de que Jesús le está hablando a su núcleo más cercano, y esto, si nosotros lo alegorizamos un poco, podríamos decir que representa, ¿cierto?, al pueblo de Dios, a sus hijos, los que estaban ahí entonces con Cristo, y a los cuales les era dado poder comprender los misterios. Estas personas son del pueblo de Dios, somos nosotros mismos. Esto que Jesús está diciendo en ese momento, la palabra del sembrador, respecto de que para los demás se habla como en cosas inentendibles, pero para nosotros cosas entendibles, esto también está vigente el día de hoy. Podemos decir con propiedad que a nosotros hoy día, a los hijos de Dios, se nos da a conocer los misterios del reino de Dios. Y esto, ojo, que no es una jactancia, no es algo que nosotros podríamos decir que viene en base a nuestros propios méritos, a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad de comprensión lectora. No, esto solamente podemos hacerlo por regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios, no es para jactancia. No es que nosotros podamos decir que somos súper, lo podemos entender porque somos súper espirituales, ni mucho menos, no. Nosotros como hijos de Dios, se nos ha revelado los misterios de Dios solamente a través de su Santo Espíritu, solamente por gracia de Dios. Así que hay que dejar de lado toda jactancia al respecto. Seguimos. Versículo 13. Y les dijo a los que estaban con él entonces, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Versículo 14. Y Jesús empieza entonces a explicar esta parábola. Y es lo que nosotros hoy día vamos a tratar de profundizar, porque es el sentido mismo de este pasaje, ¿cierto? El sembrador, versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador, entonces nosotros lo vamos a poder comprender claramente, que es aquel que predica el Evangelio. El sembrador de este, por ejemplo, de esta representación que se da día a día en cada momento. ¿Por qué? Porque en cada momento nosotros podemos predicar el Evangelio. Cada vez que nosotros vayamos predicando, somos el sembrador. Este sembrador entonces puede ser tú, puede ser tu hermano. Bueno, cualquier persona que predique la palabra de Dios es el sembrador. Y es muy necesario que hagamos una aclaración al respecto. Y puede que suene redundante, puede que desde nuestros sermones haya mucho hincapié o mucha referencia a la condición general de la iglesia en su manera de predicar, pero es necesario hacerlo. Porque en el versículo 14 dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Y aquí nosotros vemos que lamentablemente alrededor de la iglesia mundial, y vayamos nosotros al contexto chileno, en nuestro contexto, digamos, de país, podemos ver que existe una tremenda escasez de palabra de Dios. Es tanto así que lo podemos ver en la forma de predicar. Y las formas de predicar varían en base a en la iglesia de muchas maneras, pero lamentablemente siempre, y no vamos a hablar de siempre, vamos a hablar de la gran mayoría de las veces, tienen este componente de que no tienen el mensaje del Evangelio. Yo he escuchado mucha gente predicar o invitar a la iglesia, porque lamentablemente también mucha gente no predica, sino que invita a la iglesia. E invitan a la iglesia y le dicen, no sé, ven a la iglesia porque Él va a sanar tu matrimonio. Ven a la iglesia porque aquí, no sé, no vas a tener más problemas. Ven aquí porque Dios te va a bendecir. Ven a la iglesia porque Dios te va a dar prosperidad. Y todas estas predicaciones no contienen la palabra de Dios. Y cuando hablamos del sembrar la palabra, tenemos que comprender, y en el contexto que estamos hablando de salvación, estamos hablando de predicar el Evangelio.
Es por eso que quiero hacer esta aclaración. El sembrador va a ser aquel que predique el Evangelio, no que predique cualquier cosa. Si usted, que oye este sermón y usted está acostumbrado a decirle a la gente, oye, ven a la iglesia porque la música es buena, usted no está predicando el Evangelio, usted no está sembrando, usted no está haciendo digamos, la comisión que mandó Cristo. No, volvemos al punto. Las personas que siembran la palabra, el que es un sembrador es aquel que riega la predicación del Evangelio. Hecha esta aclaración, entonces, podemos ver que en este pasaje estamos hablando de un proceso de conversión. Lo que está haciendo el Señor es que está dándole, perdón, a entender a estas personas, en este caso a los que estaban más cercanos, una enseñanza, una doctrina fundamental. Y es que está diciendo lo siguiente, y en otras palabras, para que haya vida nueva, para que haya salvación, se tienen que juntar dos componentes. Primero, la predicación del Evangelio, y segundo, un corazón que reciba esta palabra. Y ojo con esto, porque tiene implicancias súper importantes, y es que no hay salvación, hermanos, sin la palabra de Dios. Sin la predicación de la palabra, no hay conversión. Romanos 10, 14 al 15 dice lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian, en este caso, el Evangelio. Pablo está haciendo unas preguntas, ¿cierto?, retóricas. Le está diciendo, ¿cómo puede haber salvación si no hay predicación? ¿Es posible? No es posible. Y Jesús, en esta parábola, de una forma muy oculta, está diciendo lo mismo. Sin que haya predicación, no hay vida nueva. Y es importante aclarar esto. Lamentablemente hemos escuchado algunos testimonios de gente que dice haberse convertido porque escuchó el testimonio de una persona. Dice que ahora es hijo de Dios porque tuvo un sueño. Dice que ahora que se convirtió porque, no sé, porque fue salvado de una terrible situación. La gente en sus testimonios personales dice que se convirtió de diferentes formas y lamentablemente muchas veces en esas infinidad de formas en las cuales se supone se convirtieron, está ausente la predicación del Evangelio. Recuerdo haber escuchado a mucha gente que dice que se convirtió porque vio en alguien que era muy bueno y porque esta persona representaba a Dios, entonces, porque decía ser cristiano y era muy bueno, entonces él ahora es cristiano. No es así. Si usted no ha escuchado el Evangelio, usted no se ha convertido. Esto es principal, es fundamental, hermano, y es por eso que nosotros, como iglesia, como el ejército de Dios, tenemos una función fundamental, que es la de llevar vida. ¿Y cómo vamos a llevar vida? A través de la predicación del Evangelio. No es posible, según la Escritura y su autoridad, o sea, basados en la autoridad de la palabra, podemos decir con total seguridad que no hay salvación sin predicación del Evangelio. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, si usted quiere que sus familiares se conviertan, si usted lo primero que tiene que hacer, si es que usted no se ha convertido, es quiero escuchar el Evangelio, que alguien me predique el Evangelio. Si yo quiero que mi familia se convierta, prediquemos el Evangelio. Entonces, y volviendo al texto, Jesús está diciéndole a sus seguidores que para ver conversión, para ver nueva vida, para
para que exista este nuevo nacimiento, tienen que converger dos cosas: la predicación del Evangelio y este corazón que recibe esta semilla, este corazón representado por la tierra, ¿cierto? Que recibe esta semilla, la germina y da fruto. Para esto entonces, para poder dar a entender esto y recalcar y profundizar su enseñanza al Señor, es que empieza a relatar casos en los que estas dos cosas no convergen. Que por un lado sí está la predicación, pero por el otro lado el corazón, que es tierra fértil, no está. Y nos vamos entonces a ir al versículo 15. Dice así: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esto lo dice el versículo 15. Entonces podemos ver que el primer caso está hablando de los que están junto a las semillas que caen junto al camino. Aquí estamos entonces, podemos ver que las que están junto al camino son una tierra, ¿cierto? Pero una tierra que está junto al camino, que también es una tierra pisada, una tierra que va a ser infértil, ¿cierto? Que si cae la semilla ahí, si cae la predicación en ese corazón, no va a germinar. Al decir Jesús que la semilla se siembra, no significa automáticamente que esta persona ya se salvó. Esto es importante decirlo, porque cuando Cristo manifiesta el nuevo nacimiento y todo lo que tiene que ver con la conversión, habla del fruto. Y aquí no vemos fruto. Vemos solamente que esta persona se salvó. O sea, perdón, que esta persona recibió la predicación del Evangelio, pero no que fue tierra fértil, no que su corazón la recibió de verdad. Entonces, cuando Jesús se refiere a que fue sembrada, significa solamente que estas personas oyeron la predicación. Pero ¿qué pasa con ellos? Viene Satanás y quita esta palabra de sus corazones. Nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cómo Satanás quita entonces esta palabra del corazón? ¿Cómo lo hace Satanás? Y la verdad que para esto podemos comprender que en el contexto general de la palabra, Satanás aparece con dos grandes calificativos. Primero, aparece como el padre de la mentira, ¿cierto? El engañador por excelencia. Y segundo, como el tentador. Dos características que tiene Satanás. Y podríamos concluir entonces que aquellas personas que escuchan la palabra, el Evangelio, pero no siguen el Evangelio, no lo siguen por el engaño y por la tentación que Satanás entonces pone en ellos, como los tienta a través de las concupiscencias de sus corazones. Cuando Satanás tienta, claro, habla ahí en la orejita y empieza a alimentar el hambre del corazón del hombre. Y cuando engaña, ¿y cómo engaña? Sabemos nosotros que Satanás engaña a través de la falsa doctrina, ¿cierto? De la doctrina, por ejemplo, de la prosperidad, un engaño de Satanás. Y muchas más doctrinas que vamos a entrar en detalle. Satanás lo hace el mismo estilo que lo hace en el Edén, con que Dios dijo. Así que Dios dice. Nosotros sabemos que Dios ya dijo, y esto está aquí en la palabra. Y es de esta forma que Satanás tienta y le miente a la gente, así como que diciendo, así que está escrito. En vez de decir cree en la palabra, Satanás le dice, cree en ti, es mejor creer en ti. Pone esta vocecita en la cabeza y te hace preguntas. ¿Por qué permites que Dios interponga en tus sueños? ¿Para qué le vas a hacer caso a la palabra? ¿Acaso porque la Biblia dice que no puedes estar con la persona que tú quieres estar, le vas a hacer caso? No le hagas caso, dice Satanás. No sigas la palabra. Satanás engaña. ¿Dice la Biblia que tu relación no es lícita entonces? No, no le hagas caso. Sigue tu corazón.
Así que vas a tener que vivir como pobre, si es que así lo dice la Biblia. No, tú mereces algo mejor. Vemos que las mentiras de Satanás están metidas aún en la iglesia a través del humanismo, a través del antropocentrismo, a través de toda esta de toda esta visión totalmente humana de cómo ver el Evangelio, de cómo hoy día se vive el Evangelio centrado en el hombre. Todas estas son mentiras de Satanás. Y lo que están demostrando es que estas personas que podrían haber escuchado el Evangelio prefieren estar ahí, prefieren estar engañadas. Estas personas son todas estas que siguen las mentiras y tentaciones de Satanás. Y todas estas personas entonces están representadas en estas semillas que caen junto al camino. El texto, fíjese lo que dice en la primera parte cuando Jesús está desarrollando esta parábola. Dice que estas personas, estas semillas que cayeron junto al camino, no dieron fruto y vinieron las aves y se las comieron. Y nosotros podríamos alegorizar un poquito el texto y decir, bueno, estas personas también son devoradas por Satanás. Recuerden que la palabra dice que, ojo, que Satanás anda como león rugiente, ¿cierto? Viendo a quién devorar. Y estas personas son devoradas por Satanás. Y estas personas son engañadas por Satanás. Y lo problemático de esto y lo terrible es que no se dan cuenta. Ellos piensan que están bien, están ciegos. Es momento de poder, entonces, nosotros tener una reflexión al respecto de estas personas representadas en este pasaje, estas personas engañadas, estas personas que se han ido por tentaciones de la iglesia. Y debemos preguntarnos nosotros, ¿será mi corazón como tierra junto al camino? ¿Seré yo parte de esto? ¿Seré yo engañado por Satanás a través de una falsa doctrina quizás? ¿Estaré yo pisando la sana doctrina o a través de las tentaciones? ¿Estaré dispuesto a dejar el Evangelio por una tentación? Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Jesús pasa al segundo grupo. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, están felices, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Segundo caso, entonces lo podemos ver, los que fueron sembrados en pedregales, esta tierra llena de piedras, ¿cierto? Estos reciben la palabra con gozo. Sí, estas personas reciben y se sienten salvadas. Estas personas se sienten, uy, me siento feliz. Déjeme decirle algo, hermano. A usted que oye. Si usted recibe el Evangelio y se siente feliz, no significa que usted fue salvo. Esa no es una evidencia de salvación. Recuerdo que alguien siempre decía cuando aceptaba a Cristo en esta ceremonia, decía, usted va a estar feliz como evidencia de que usted va a estar salvo. Y eso no es cierto. Usted puede recibir el Evangelio, ¿cierto? Ser feliz, pero haberlo recibido como esta. Puede que su corazón sea un corazón que es representado por esta tierra pedregosa. Estos reciben entonces la palabra con gozo. No quiere decir que son salvos. Son oidores felices de la palabra. Uy, qué linda la palabra, qué lindo el sermón, qué lindo el culto. Creen que todo es hermoso y fácil. Estas personas creen que porque son cristianos entonces todo les saldrá bien y no habrá más problemas. Mucha gente llevada a las iglesias o pseudo iglesias, ya podríamos decir, con este mensaje, ven a Cristo porque va a solucionar todos tus problemas. Va a solucionar tu problema de salud, de dinero, de pareja. Generalmente en estos corazones de pedregales podemos ver una cantidad de personas que andan detrás de estas campañas de sanidad, de milagros, que andan detrás de su milagro, pero la verdad que no les importa ni el Señor ni su palabra. ¿Cuántos profesantes de fe lo dicen? Ahora estoy con Dios, así que todo me va a salir súper bien. ¿Pero qué dice el texto? Pero no tienen raíz, son de corto tiempo. Hay personas que profesan fe, que son representadas por ellos, por estas semillas que cayeron en cereales.
que profesan fe con alegría, pero son de corta duración. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. Porque cuando viene el problema, entonces, hasta se enojan con Dios. Porque se supone que el dolor, la prueba y la disciplina no están en el contrato que ellos quisieron firmar. Y se apartan. Cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución, se van, huyen. El texto dice que se marchitan cuando sale el sol. Se secaron. Y así mismo pasa con esta gente que profesa fe con motivos incorrectos. Profesan fe, pero se secan. Se secan, ¿por qué? Porque no tienen la vida. Estas personas nunca fueron salvas. No es que fueron salvas un poquito y después se fueron, no, nunca lo fueron. No estaba la vida en ellos. No tenían a Cristo, por eso se marchitan y mueren. Estos que abandonan la fe demuestran que nunca fueron salvados. Pregúntese entonces, si usted estuvo en la iglesia y se fue, se enojó con el pastor, se enojó con su hermano, no está yendo a la iglesia, nunca ha ido a la iglesia, pero escuchó alguna vez la palabra. ¿Será mi corazón como como esta tierra pedregosa? Si usted es de Dios, usted está perdido. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El tercer caso vemos entonces que son los sembrados entre espinos. Estos también son oidores de la palabra. Oyen la palabra. Y muchas veces, mucha gente de esta empieza a ir a la iglesia. Pero su corazón está lleno de mundo. Sus corazones están llenos de avaricia, de codicia, de ambición, de poder, de riqueza, de lujo, de placer, etc. Y todas estas cosas que llenan sus corazones no los dejan ver la luz del Evangelio. Personas que están tan entretenidas en este mundo, queriendo juntar más dinero, queriendo cambiar el auto a cada rato, que ambicionan y sueñan con grandeza, con aplausos, y esperan que los demás envidien sus cosas. Personas que tienen vidas vanas, vacías, fundamentadas en lo que tienen, y que lamentablemente no se dan cuenta de su condición. Tal como el texto lo dice, esta semilla es ahogada. Y estas personas se ahogan entonces en los afanes del mundo, se ahogan en el engaño, dice el texto, de las riquezas y en la codicia. Personas que no se dan cuenta que la vida es un momento muy corto. Y esto tiene que llevarnos a reflexionar. Hermanos, la muerte está a la vuelta de la esquina. Un día estás bien y el otro día puede que ya no estés. Escuche bien, nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada. Usted puede tener todos los recursos del mundo, pero puede que no tenga vida para disfrutarlos. Usted puede salir hoy día de su casa, ir directo a su trabajo y puede que sea la última vez que salga de su casa. Nosotros no podemos poner nuestra fe en la riqueza, en los recursos que podamos tener, porque nada está comprado. Vea cuando usted pasa de repente un accidente, esa persona que murió ahí, que muchas veces, y aunque suene duro, está tapada con un nylon, esa persona no salió de su casa para morir. Esa persona salió a hacer algo, iba a hacer un trámite, esa persona fue a dar un paseo, pero murió. Asimismo usted y nosotros y yo y todos podemos morir en cualquier momento, porque usted no sostiene su propia vida. Piense que lo que realmente es importante es la eternidad, no esta vida pasajera. Vuelvo a preguntar entonces al respecto. ¿Será mi corazón como una tierra que está entre espinos? Y es paradójico hacer estas preguntas, fíjense por qué. Porque es muy probable que usted responda que no tiene uno de estos corazones. Y de acuerdo a su vida, a cómo usted vive, pondrá en evidencia que efectivamente sí tiene uno de estos corazones. Si usted, por ejemplo, responde que no tiene uno de estos corazones que ellos fueron descritos, pero está lejos de Dios,
entonces usted ya se está contradiciendo, usted está prohibido. Y ojo que usted va a responder a esta pregunta, y aquí no vale el cómo yo me sienta, en el sentido de decir, no, si yo estoy con Dios porque oro todos los días. Toda la gente dice que ora todos los días. Y eso no es evidencia de ser hijo de Dios. Estar cerca de Dios significa, y aquí usted puede hacerse una autoevaluación correcta. Si usted cumple con esto, y adicionalmente dice que su corazón no es de los tres primeros que describimos, estos que ya están descritos, usted podría decir, estoy bien, estoy con Cristo, estoy cimentado. Pero si usted dice, no, yo no tengo esos corazones, pero al momento de esta descripción usted no se puede identificar al 100%, entonces usted, preocúpese. Estar cerca de Dios significa, en términos prácticos y generales, pertenecer a una iglesia local, ser parte del cuerpo de Cristo, congregarse, amar a sus hermanos, orar constantemente, leer y estudiar la palabra, morir a usted mismo en todo tiempo, en todo momento, arrepentirse continuamente de su pecado y su maldad. Estamos hablando en términos generales. Si usted dice, no, yo no tengo estos corazones de los cuales fueron descritos, pero usted no se congrega, usted no pertenece a una iglesia local, usted está perdido. Es importante que tome esto con seriedad. Veamos la diferencia entonces de estos tres que ya describimos con la última descripción del Señor en el pasaje, en el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en tierra buena, en buena tierra, los que oyen la palabra de Dios y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. El cuarto caso, en el cual deberíamos estar todos, los cuales fueron sembrados en buena tierra. Y aquí nos encontramos con la conclusión necesaria para que haya vida. Encontramos entonces que se juntan las dos cosas que son las indispensables para que haya una nueva vida. Y podríamos decir que se representa en la concepción humana de la vida misma, el espermatozoide y el óvulo, cuando se juntan y se crea esta concepción, asimismo, para que haya vida espiritual tiene que juntarse la predicación del Evangelio y la tierra fértil. Cuando estas dos se juntan y germinan, nace entonces esta nueva vida, la cual no debe dejar de llamarnos la atención, que da frutos. Estas personas que reciben la semilla y son tierra fértil, dan fruto en diferentes porcentajes, en diferente medida. Y eso lo podemos ver cuando nosotros miramos hacia el lado de nuestros hermanos. Todos tienen frutos cuantitativamente diferentes. Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y podemos ver entonces y hablando de la diferencia en cuanto a los frutos, que algunos son más que otros. Algunos tienen más paciencia que otros. Algunos son más bondadosos que otros. Algunos entonces son más benignos que otros. Algunos tienen mayor templanza que otros. Hay algunas personas que demuestran de mejor forma el gozo que tienen, o tienen más gozo en su corazón. Hay personas que tienen más paz dentro de la iglesia. Pero todas tienen el fruto del Espíritu, en mayor manera o en menor manera. Y podríamos decir, y si hacemos esta referencia o esta representación a más fruto, digamos, y yéndonos un poco a lo que significa que una semilla vuelve a dar más semilla y vuelve a dar más fruto, también. Porque también viene el caso, ¿por qué? Porque esta persona que nacen de nuevo, también predican de diferente forma, en diferente cantidad, y por ende van a traer más vida o menos vida. No todos los hermanos predican de la misma manera. Sería ideal que todos fueran predicadores 24/7, pero hay personas que tienen más capacidad para predicar el Evangelio y otras que no tanto. Podemos ver entonces que sin duda hay una característica, y es que en estas personas que no tienen estos tres primeros corazones, sino que tienen un corazón fértil, dan fruto.
Y ojo que cuando estoy hablando de que los hermanos dan diferentes frutos y diferentes cantidades de frutos, no estoy diciendo, y ojo con eso, no estoy diciendo que, no le estoy diciendo a los hermanos ni a la congregación que se queden tranquilos con la cantidad de frutos que están dando hoy día porque eso habla de su individualidad. No, en lo absoluto. Nosotros, como hijos de Dios, debemos esforzarnos en llevar más frutos, en caminar en andar nuestro caminar cristiano lo más apegado posible conforme a la voluntad de Dios, muriendo cada día más a nosotros mismos, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No le estoy diciendo que porque cada fruto es diferente, entonces usted debe conformarse. No ponga entonces, no se le vaya a ocurrir poner esa palabra en mi boca que yo no he dicho. Ahora bien, entendemos que cuando hay una nueva concepción, se junta esta tierra fértil con esta semilla del Evangelio, entonces termina la vida y da frutos. No tenemos claro. Pero hay un punto que no debemos dejar pasar dentro de este pasaje que el Señor Jesucristo claramente nos lo está diciendo aquí, pero que nosotros lo encontramos en toda la Biblia. Y el punto es el siguiente. Todo corazón del hombre que nace naturalmente tiene una tierra que no es fértil. Vuelvo a repetirlo quizás de otra manera. Todo hombre que nace naturalmente tiene una tierra, el corazón es una tierra estéril. ¿Cómo entonces podremos ver personas que tengan un corazón como tierra fértil? ¿De dónde nace esto? Bueno, no puede haber un corazón que sea tierra fértil sin la previa, o sea, antes, acción del Espíritu Santo de Dios en este corazón. No puede existir. Dios obra en el corazón del hombre preparándolo, así como se prepara la tierra para recibir la tierra fértil, como se prepara la tierra para recibir esta semilla, Dios hace un trabajo de agricultor en el corazón del hombre y lo prepara para recibir el Evangelio. Y esto es fundamental comprenderlo, porque la gloria de la salvación es totalmente de Dios. Sin la obra previa de Dios en el corazón del hombre, sería imposible recibir el Evangelio y que germine y que produzca fruto. Entonces, hablando de salvación, el hombre, para poder recibir el Evangelio de la paz, debe hacerlo con fe, ¿cierto? Y esta fe es el medio por el cual podemos recibir este Evangelio. Nosotros somos, Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe, el creer, ¿cierto? Es el medio por el cual nosotros recibimos la palabra y la creemos, ¿cierto? Esta fe es la que permite entonces al hombre creer y recibir este Evangelio. Fíjese lo que dice Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo daré un corazón de carne. ¿Qué está diciendo? Esta promesa viene en el Antiguo Testamento y le está diciendo al hombre. El hombre que vive en la carne, ¿cierto? Tiene un corazón de piedra. Ni siquiera es tierra, es piedra. Y para que pueda entonces haber una recepción del mensaje del Evangelio, tiene que haber esta obra relatada aquí. Dios cambia este corazón de piedra y pone uno de carne, uno vivo. ¿Para qué? Para que este corazón realmente pueda ser tierra fértil para recibir la palabra del Evangelio. ¿Por qué? Porque antes de esto, y volviendo a los términos naturales, que en los cuales nosotros nacimos, estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de poder acercarnos a Dios. Efesios 2.1 dice, y Él dio vida a vosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. ¿Cuándo estabais muertos? Entonces en nuestros delitos y pecados. Es por y para, ojo con esto, es por y para la gloria de Dios que un corazón de un hombre pecador se convierta en tierra fértil para recibir el Evangelio de Jesucristo. No es para la gloria del hombre. De aquí podríamos hablar y podríamos también defender la doctrina calvinista al respecto y cómo la doctrina arminiana atenta directamente con todo lo que aparece en la Escritura. La doctrina arminiana centra la gloria en el hombre con su capacidad, se supone, de elegir a Dios.
Pero nosotros vemos que la conversión, el hombre solamente está en una posición de espectador de todo lo que Dios está haciendo en el corazón de este ser. Dicho esto, y dando a entender claramente que la obra de conversión es totalmente obra de Dios, y que nosotros, los que somos salvos por la gracia de Dios, un regalo inmerecido, en la cual nosotros no tenemos ni una obra, ni siquiera creer, porque creer sería una obra. Nosotros, que somos salvados por Dios, solamente tenemos que darle gloria a Dios, vivir para Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado todas las cosas sin merecerlo. Bueno, volviendo al tema y para poder concluir con esto, hoy día no vamos a tener una exhortación final, sino que vamos a tener un contenido final que tiene que ver con la reflexión respecto a este tema. Y amado oyente, yo quiero hacerle una pregunta al respecto. Y esta pregunta va para todo oyente. Y es, ¿cuál de estos 4 corazones es el que te identifica? ¿Cuál de estos corazones descritos, los cuales son las tierras, ¿cierto?, es tu corazón? Si tu corazón, y ya después del desarrollo que hemos tenido, entendemos claramente cuál es la condición para encasillarse dentro del cuarto corazón, que es la tierra fértil. En este sentido, si es que tú has recibido la palabra y tú la tomas y has tenido un nuevo nacimiento y eres hijo de Dios y das fruto, etcétera, etcétera, si tú te identificas entonces con esta tierra fértil, que tu corazón es tierra fértil y has dado fruto, y en ti hay evidencia entonces de una vida nueva, si eres un hijo de Dios, solo puedo decirte entonces que glorifiques a Dios con tu vida. Y dale gracias porque la obra es de Él. Pero si su respuesta, oyente, a esta pregunta es que su corazón es como cualquiera de los 3 primeros, entonces le diré lo siguiente. Su situación es totalmente grave. Y voy a tratar de decirlo con la seriedad y con la gravedad que esto tiene. Si tus corazones son uno de los 3 primeros descritos, tú estás condenado. Y antes que se enoje conmigo por automáticamente decirle que usted está condenado, déjeme explicarle por qué usted está condenado. Dios, nuestro Dios, el Dios de la creación, es un Dios santísimo. Es un Dios glorioso, es un Dios puro, es un Dios limpio, sin pecado, pero es un Dios justo. Dios no puede convivir con el mal. Dios no puede convivir con el mal que hay en ti, no puede convivir con el mal que haces. Dios no puede compatibilizar ni aceptar esta convivencia con el mal. En su calidad de justo, porque Dios es justo, Dios debe castigar este mal. ¿Por qué? Por su naturaleza. Es difícil comprender que un Dios de amor, ¿cierto?, tenga que castigar, pero el castigo viene haciendo una reproducción de su santidad, una respuesta a su santidad, y Dios no puede evitar castigar el mal. Dios no puede llegar y perdonar, porque si Él llega y perdona no sería justo. Pero Él es justo y por ende tiene que castigar el mal, debe castigar la transgresión. Si usted se pone frente a un juez que sea justo, Él debe castigar el mal. Y en usted hay mal, hay transgresión, hay castigo. Usted le ha faltado el respeto y usted ha pecado toda su vida contra Dios, contra este Dios creador de todas las cosas, contra este Dios justo. Y es por eso que usted está condenado. Es como si usted hubiera asesinado a alguien y se para delante de un juez justo. Usted, por más que haya hecho todas las buenas obras durante toda su vida, usted tiene que pagar ese delito. Usted ha tenido delitos contra Dios y cuando se pare frente al tribunal de Dios, usted va a ser sentenciado. Y es por eso que con propiedad le digo, usted está condenado. Y mi consejo personal para usted hoy día es que usted huya de esta ira de Dios que va a ser
derramada sobre el pecador, sobre el mundo. Usted puede huir, usted puede escapar. Dios va a castigar el pecado de toda la humanidad, pero usted, oyente, puede salvarse. Lo que tiene que hacer para salvarse es mirar a Jesús y reconocerlo como el Rey del universo que bajó a este mundo para pagar por ti. Cristo subió a una cruz y recibió la ira de Dios, recibió el castigo por nosotros, de una forma sustitutiva. En vez de castigar al hombre, castigó a Cristo. Pero Cristo murió, o sea, Cristo pagó el pecado de los que en Él creen. Es por eso que el llamado es: crea en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí ya ha sido salvado, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. Para ser salvo de esta ira, lo que tienes que hacer es poner tu fe en Él. Y lo que estoy diciéndote, hermano, es predicarte la palabra de Dios. Y aquí cómo tu corazón va a ser, qué tierra va a ser. Que yo te voy a, bueno, yo sé que no está en tus manos, pero lo que voy a apelar es que este corazón que está recibiendo la palabra de Dios sea un corazón fértil, una tierra fértil. Debes creer en Jesús tal como el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz fue un hombre ladrón, como lo dice la palabra, toda su vida, pero en momentos de morir pudo ver a Cristo como su Salvador, su Redentor. Hoy día no importa lo que hayas hecho. Hoy día no importa qué errores cometiste y qué pecados hiciste. Hoy día Dios está dispuesto a perdonar todo lo que has hecho. Arrepiéntete de tus pecados. Y arrepentirse significa no hacerlos más, buscar no hacerlos más, tratar de no hacerlos mal, hacerlos más. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Cree en Él, cree que Él pagó el pecado por ti. Síguelo, conócelo, ámalo y verás entonces cómo tendrás una vida nueva en Cristo. No dejes pasar un día más sin Cristo. Si tu corazón es como de lo descrito anteriormente, no estés más en condenación. El Señor dice que en Cristo son todas las cosas hechas nuevas y el momento puede ser hoy día. Si oyes estas palabras, si las obedeces, entonces demostrarás que tu corazón es tierra fértil. Y con esto demostrarás entonces y podrás disfrutar de una vida nueva, de una vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a concluir entonces el sermón del día de hoy orando por esta palabra. Amado Dios y bendito Rey del cielo, damos gracias, Señor, por poder compartir su palabra. Y la petición en esta mañana es que usted ore en el corazón del oyente. Sea quien sea, Señor, que usted obre profundamente en el corazón de las personas que oyen este sermón y que a través de él usted traiga vida a Dios. Una vida hermosa, perfecta, eterna. Oramos para que usted tenga misericordia de aquellos, Dios, que escuchen esta palabra. Damos gracias, Señor, en el nombre santísimo de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dicho esto y ya predicado este sermón, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros aquí en este culto de adoración. Mientras que dure la contingencia, vamos a seguir dando o teniendo estos cultos en línea y esperamos claramente poder volver a ver a nuestros hermanos y poder juntarnos y tener esta coinonía. Saludo cordialmente a todo oyente que no pertenece a nuestra iglesia y que ha podido disfrutar entonces y ha podido ir y participar de este culto de oración.